Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda temporada de Revoluciones Afectivas. Nos da mucho gusto de que estén conectando acá con nosotras en estas reflexiones. Y pues bueno, platícanos, Julie, ¿de qué va esta segunda temporada? ¿Qué estamos planeando? Esta primera temporada habló de los cuidados, de todas las ramas que pudimos imaginar, compartir, socializar, pero entre nuestras pláticas, chismes, lo que pasa en nuestros procesos personales, en los acompañamientos que hacemos, nuestras reflexiones y lecturas, nos hemos dado cuenta que el tema de los vínculos es un tema que nos mueve, porque finalmente es lo que nos conecta con nosotros y con los demás. Entonces, en esta segunda temporada queremos hablar acerca de este tema tan hermoso que es la manera en que nos vinculamos. Este primer episodio quisimos explorar el tema de soledad y vaya que nos encontramos diferentes perspectivas. Creo que sabemos que como personas somos seres sociales y pues tenemos una necesidad de agruparnos, de conectar con otros, de un reconocimiento mutuo. Pero entonces ese potencial de conectarnos también puede ser lo que nos puede llevar a la soledad. Y queremos abordarlo desde una parte psicológica, desde una parte antropológica, social, cultural, pero también hablar de un tema que a veces no está nombrado, que es la salud pública, el enfoque de salud pública de la soledad. Creo que, pues, ¿quién no ha tenido una sensación de perder algo o alguien? Y derivado de esas sensaciones podemos tener diferentes sentimientos que pues va a ser moldeado un poco por la cultura y algunos de los sentimientos que nos gustaría compartir. Queremos empezar el que puede ser que nos sentimos innecesarios, nos podemos sentir culpables, nos podemos sentir que no tenemos los recursos, entonces nos sentimos deficientes. A veces puede ser que tenemos una sensación de estar solo, es porque hay un castigo de por medio y yo creo que pues queremos empezar por ahí. Y pues un poco más técnico, nos gustaría compartirles una primera definición que tal vez puede englobar todo esto. Hay una investigadora mexicana de la Facultad de Psicología, al que le mando muchos saludos, que es María Montero. Ella pertenece a una red súper padre de la UNAM, que es el Seminario Interdisciplinario Universitario de Envejecimiento y Vejez, SUIEP, y en 2010 publicó con otro investigador como un análisis sobre la soledad. Ella que identificó poder medir a la soledad y nos da esta definición, que la soledad se define como un fenómeno multidimensional psicológico que es potencialmente estresante y puede ser resultado de carencias afectivas, sociales, físicas, reales o percibidas, que tienen un impacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica de las personas. Entonces, pues me gustaría ¿qué piensan con todo esto al inicio? De todos los sentimientos tan diversos que nos puede acercar la soledad. Como les decía en algún espacio que hemos estado teniendo ahorita, el día de hoy tengo como muchos ejemplos, pero relacionados con películas, con series. Entonces quiero compartirles, ya saben que me gusta el anime, soy así súper ñoña, pero luego podemos rescatar de diferentes series, revistas, muchos discursos que pertenecen a situaciones que son de la sociedad, ¿no? Entonces les comparto. Hay una serie que estoy viendo que está buenísima. Tiene mucho tiempo y apenas la estoy viendo. Pero esta serie se llama Kimi no Todoke, súper mal pronunciado, pero tiene como dos temas que me gustaría compartirles. La protagónica de esta historia de amor es una chica que te platican que se parece a la morra del aro, ¿no? Entonces la escuela como que la ubican y porque se parece, entonces la empiezan a aislar porque le tienen miedo, porque dicen que es esta niña fantasmagórica, etc. Entonces vemos cómo de manera grupal empiezan a aislarla y ella empieza a sentirse sola y acostumbrarse a estar sola. Sin embargo, dentro de ella surge una gran necesidad de conectar con otros, pero siente que no tiene las capacidades ni los recursos para poder conectar. Y esto le genera muchísima vergüenza, ¿no? Entonces, creo que estas caricaturas, series, revistas, de repente, pues hablan de nuestras propias vivencias, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos en nuestros ambientes
un aislamiento que no nos permitía conectar o como dice Monse, ¿no? Ay, esta vergüenza, esta sensación de que no puedo, la culpa de que no puedo llegar hacia otros y sentir como un muro, y de pronto este muro lo podemos llamar soledad. Y a mí un poco retomando pues ya este ejemplo que nos das, Julie, y retomando la definición, me gusta mucho y me hace mucho pensar la frase específica de que puede ser potencialmente estresante, porque justamente nos invita a pensar en cuáles son las características que nos atraviesan, cómo navegamos, transitamos, migramos, ¿no? Nos hacemos presente y nos reconocen, ¿no? En diferentes territorios, y cómo desde ahí pues vamos a poder vincularnos, bueno, no sé si vincularnos sea la palabra, pero conectar con la soledad físicamente estando aislados o rodeados de gente, ¿no? Sí. Creo que ahí son como estas aristas que a veces podemos confundirlas. Y tal vez poniéndolo en nombre, una vivencia es sentirse solos y en otro momento es estar aislados socialmente. En uno perdemos las conexiones, que es la soledad, y en el aislamiento social perdemos los contactos. Y creo que aquí puntualizamos, ¿no? Es diferente eso, pero también es diferente la soledad de generalizar que una persona que se siente sola es porque está deprimida. Por el contrario, una persona que tiene depresión muy seguramente sí puede tener sentimientos de soledad. Y creo que a veces ahí es la importancia de a veces, lo estoy diciendo muchas veces, perdón, pero de no estigmatizar a la soledad, de no ignorarla, de no decir que solamente es bajo una causa, sino como vemos, pues la soledad es una sensación subjetiva y afectiva y pues estamos inmersos esta subjetividad en el ambiente en donde nacemos y crecemos. La cultura moldea estas expresiones y estas experiencias de soledad y por ahí les dejaremos algunas artículos en la descripción de este episodio, porque hace 2 años salió, por ejemplo, un artículo que habla sobre la antropología de la soledad. Y pues los investigadores de diferentes países que fueron en México, en África, en Palestina, en Rusia, en Japón, pues nos brindan cómo estas diferenciales, que un poquito les platicaré. Uno es lo que decíamos de sentirnos innecesarios. En algunos jóvenes japoneses se vio eso. El segundo es como en personas de edad media rusos, al no poder tener prácticas sociales que se les reconocía, se sintieron solos. Entonces ahí no solamente es la falta de una conexión del uno a uno, sino de no poder hacer una práctica social. Pero también en un momento, y más adelante creo lo hablaremos, en un momento en que a partir de las expectativas de género o en el momento de mi curso de vida que estoy, es que se puede esperar que los hombres saliendo, fue en Palestina, saliendo de la universidad, tuvieran ciertas expectativas de desarrollo laboral. Y pues hay un tema, creo que es muy sensible para nosotras y más que estamos viviendo, que hemos tenido experiencias de la frontera, que es la migración. Y ahí nos contacta con otro aspecto de la soledad, que podemos, las personas que migran pueden tener un desplazamiento de su territorio, de dónde nacieron, dónde crecieron. Entonces se va a perder estas prácticas comunitarias de cuidados o simplemente perderse nacimientos de familiares de sus propios hijos, enfermedades de gente que quieren, muerte de gente que quieren. Y al migrar, pues puede ser una mucho mayor riesgo de sentir soledad, porque también no solo pierden esos contactos comunitarios sociales, sino también se alejan de su tierra, de su lugar, y por el otro lado, a donde van, que puede ser de Estados Unidos, pues son rechazados, discriminados, ¿cómo se dice? Y la comunidad a donde llegan, pues muy probablemente no les va a dar como una apertura de sentirse integrados. Creo que entonces también ahí hablamos de una temporalidad, de un espacio donde puede surgir la soledad como en eventos de nuestra vida, precipitadores ante cambios o ante transiciones. Ya ven que hablábamos de este sentimiento de ya no me necesitan y no sé si quieran compartirnos como estos ejemplos de en qué momentos de nuestra vida pudiéramos tener esa sensación o sentimientos de ya no me necesitan. Creo que
me viene a la mente el tema de los cuidados. Justamente cuando hemos visto cuidadores primarios, en mi experiencia en el tema de la hospitalización, normalmente he visto a mujeres que ejercen cuidados. Y estamos hablando que son años de su historia en el tema de cuidar a una persona, sus necesidades básicas, todo. Entonces imagínate que tu centro de vida, todo lo que haces está direccionado al cuidado de una persona. Entonces esta persona parte o por alguna razón se interrumpe el cuidado y se pierde un sentido. Entonces al perder este sentido surge esta soledad. Sí, me siento solo, si todo mi mundo giraba alrededor de un cuidado. Y esto es algo que me ha parecido muy interesante porque se vivencia la soledad de una manera muy profunda. Es un ejemplo que a mí me ha tocado. No sé qué otra cosa hayan visto ustedes. Un poco acá puedo evocar, y en esta mezcla que ya hacías la convocatoria, Montse, del tema de género, pero también sumando el tema de las drogas, un poco esta experiencia sin tanto detalle de qué año fue la publicación y tal, ¿no? Pero por allá, que fue hace como 10 años, como alrededor del 2010, 2011, estuve trabajando en Tijuana, San Diego, en proyectos de investigación para la Universidad de San Diego. Básicamente lo que hacía era trabajo de campo y era muy interesante porque trabajaba mucho con varones en contexto de situación de calle que habían experimentado deportación con consumo de sustancias, pero un poco hago este pequeño trazo, ¿no? Hilando lo que ya evocabas de la migración, ¿no? Pensar que en una generalización, ¿no? Los contextos bajo los cuales se migraba, pues tenía que ver con precarización, con vulnerabilidad, ¿no? Y con todo esto que implica de romper redes, ¿no? Y el reto de a ver si logro generar otras para el cuidado. Pero un poco lo que encontrábamos es que muchos de los varones que estaban ya en Estados Unidos, ¿no? Que habían hecho su pues proceso de migración para estar trabajando, mandar dinero a la familia, ¿no? Como bajo esta lógica del proveedor, tenían un consumo de drogas ya elevado o mantenían un consumo de drogas, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, y en el momento en el que los deportaban, muchas veces había temas de violencia o por tema incluso ahí de consumo, ¿no? Se generaba una deportación, llegaban a Tijuana, ahí es en donde me tocaba este trabajo, pues ahí justo lo que sucedía es que incrementaban mucho más su consumo de sustancias, ¿no? Y un poco aquí pienso el tema de género, ¿no? Con esta dificultad por el mismo sistema cultural de los varones, entre varones, sostenernos y acompañarnos y tejer redes, ¿no? Y bueno, por ahí luego voy evocando como otras experiencias ya más cercanas en grupos de acompañamiento con varones, pero bueno, eso me pareció interesante evocarlo. Justo María Montero en su como artículo mencionaba cómo las mujeres pudieran tener más recursos emocionales para adaptarse a la experiencia de la soledad, pues ya que los hombres tenían menos habilidades sociales. Y creo que eso, como tú lo dices, pues sí puede ocurrir, pero también hay momentos de nuestra vida que nos pueden pasar a hombres y mujeres, como es el tema de la jubilación o concluir una etapa laboral, tal vez por una enfermedad o por jubilación. Y eso nos puede tocar a hombres y mujeres y pudiera más fácilmente acceder, ¿no? a sentimientos de soledad. Me parece que también algo que además de las mujeres cuidadoras, también hay mujeres que a lo largo de su vida, su sentido de vida es ser madres y experimentan algunas de ellas soledad cuando justamente se le dice el nido vacío, pero puede ser explicado como el último hijo, ¿no? Ya no hay ningún hijo que vive en casa y algunas veces la mujer vive sola o está ahora ya en un contacto más cercano solo con su esposo. Me parece que otro momento o grupo que podemos experimentar el ya no me necesitan o soledad pueden ser los estudiantes foráneos. Y bueno, yo me acerco más a la experiencia de ser estudiante de medicina. A mí me tocó migrar justamente de la Ciudad de México a Tijuana a estudiar medicina y después de ahí pues ya no volví a mi casa, me fui a estudiar después a Mérida, psiquiatría y después a la Ciudad de México. Y en esos momentos de que uno intenta adaptarse, sí surge este sentimiento de soledad, ¿no? Hay una añoranza tal vez por los espacios, por las relaciones, por la familia, por esta cotidianidad.
que uno se va adaptando. A mí me gustaba, ¿verdad? Pero también pude estar con personas que estaban acostumbradas a que a lo largo de toda su vida estuvieron muy, muy cercanas a su familia y el estudiar una especialidad médica que socialmente tal vez dicen, wow, el doctor, ¿no? Pero es una experiencia muy fuerte para muchos de nosotros en donde pues a veces algunos o algunas dejan hijos, esposas o esposos, ¿verdad? Y estamos bajo una alta carga de trabajo en un hospital haciendo 36 horas de trabajo, mal durmiendo, mal comiendo, con una alta exigencia e incluso violencia en las relaciones laborales o académicas que tenemos en los hospitales. Creo que a veces también hay esta pues como mirada de la soledad que solamente va a ser para personas débiles y no vemos que pues no se trata como de un tipo de persona, un tipo de carácter. Puede haber influencia, como lo decía la definición de alguna personalidad, de cómo fue nuestro desarrollo afectivo o nuestra autoestima. Es una variable, pero no generalicemos que solamente las personas que son reservadas, ¿no? Las personas que están como les gusta más estar en casa, son las que únicamente van a sentir soledad, porque pues en realidad no ocurre. Y es esto, ¿no? La subjetividad de la experiencia de la soledad. En esto quisiera seguir configurando cómo hemos visto, ¿no? La soledad desde diferentes posturas. Traigo con ustedes otra película que llega a mi mente que les he estado echando el chismecito, una película viejita pero muy bonita, muy buen soundtrack, se llama Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes. Creo que estaba en Netflix, pero eso fue hace mucho. El caso es que en esta película hablamos de un personaje de la vida real, que su configuración de la soledad era un estado donde no se requería a los demás. O sea, el vincularte con otros o el tema del tejido social era una contradicción. Entonces era buscar la soledad es una fuente de felicidad, no necesitamos a otros. Y bajo esta cosmovisión, pues él se dirige a toda una ruta de aventuras, de desventuras, donde sin hacer mucho spoiler, lo siento, me gusta hacer spoilers, pero él descubre a través de su experiencia personal que no se puede ser feliz si no conectamos con otros. Entonces podemos ver cómo hay diferentes maneras de visibilizar la soledad y me parece muy interesante porque yo quisiera como que esto se quedara muy sembrado en nosotros, ¿no? No está mal ni está bien, como solemos decir, la soledad es un estado que podemos vivir y la idea es cómo vamos a utilizar la soledad, cómo la vamos a reconfigurar en nuestra experiencia para que pueda tener un sentido o un propósito. Esto me lleva, ya aprovechando el micrófono, a tomar como otro punto, haciendo alusión a una historia que nos platicaba una psicoterapeuta llamada Martel, que tenía que ver con el tema de la soledad en los soles, y lo platico con mucho amor porque toca el tema de cómo la Tierra tiene a su sol y este sol nos da luz, nos da energía, nos permite nutrirnos. Auroras boreales. Sí, cosas maravillosas. Y así como la Tierra tiene un sol, todas, todos y todas tenemos nuestros soles, ¿no? Nuestros sentidos. Entonces, cuando yo tengo un sentido, un propósito, una conexión y se transforma o desaparece, yo entro en un estado de soledad. Entonces, cuando yo estoy solo, cuando me siento solo, perdí mi luz. Entonces la idea es, si tengo una pérdida de luz, estoy llamado a buscar nuevas fuentes de luz. Y es aquí cuando la soledad es una oportunidad y un medio para poder transformarme. Y fíjate que un poco ahorita conectando con eso, y no sé si ahí me voy acercando a la mirada de salud pública, justo en la pandemia, bueno, haciendo como una acotación aquí de mi migración de Tijuana a Chihuahua, llegué justo, creo que un par de meses, ¿no? O 3 meses antes de que iniciara la pandemia. Y bueno, llegué aquí a Chihuahua, aunque aparentemente no había, digamos, una red, pues rápidamente logré conectar con personas con quienes estuvimos en sintonía, trabajando y tal. Pero justamente aquí en Chihuahua, pues llegó la pandemia y aquí me tocó, ¿no? Y justo en el segundo mes de la pandemia, iniciamos un grupo de masculinidades. Y ahí fue cuando empecé a vincularme en estos círculos de reflexión para, pues, escucharnos y sostenernos entre
entre varones, ¿no? Y un poco desde ahí pues conecto esta propuesta, ¿no? Que lanzas, o esta reflexión, ¿no? De soledad. Pues lo que hicimos fue en un momento de pues mucha dificultad social, de muchos cambios, ¿no? De cómo nos habituábamos o navegábamos los espacios, pues logramos consolidar un espacio virtual, ¿no? Aunque físicamente no estábamos ahí, para escucharnos y sostenernos. Y un poco pienso que ahí se fue dando como pues este diálogo, ¿no? Como sí estar en soledad porque estamos físicamente aislados, pero lograr tener estos momentos para conectar. Mana, y a ver, díganos la definición de salud pública para engancharnos en soledad y salud pública. Te voy a decir... ¿No te lo paso a manejar o qué? Déjame buscarlo en Google. Te voy a dar la respuesta que le di una vez. Una vez iba una señora en el colectivo, bueno, taxi, pero es que en Tijuana son taxis colectivos, en Ciudad de México. Sí. Bueno. Una camioneta, bueno, no sé cómo se llama. Pero Y justo... Yo quiero hablar de mi universidad, de cómo me transportaba en esos taxis. Pues justo en estos taxis colectivos, o como usted decida llamarle en su ciudad, una vez una señora me preguntó, yo no sé por qué estábamos platicando, pero me preguntó, ay, qué bonito, y la salud pública, ¿y qué hacen? Y yo, ay, ¿cómo le explico? Y un poco mi explicación fue como, pues somos muchos profesionales desde diferentes aristas y perspectivas que nos dedicamos a estudiar y a entender de qué se enferma la gente, de qué se enferman las comunidades, pero sobre todo cómo mantener a esas comunidades sanas y cercanas al bienestar, ¿no? Y un poco esa es la mirada, ¿no? de salud pública, como de conglomerado, de territorio, de comunidad, ¿no? Pues esto de la soledad, ya hay personas o investigadores que llevan muchas décadas. Si les interesa por ahí googlear a John Cacioppo, ha sido de los neurocientíficos sociales que más ha empujado este tema. Tiene un libro, ya falleció, y por ahí me encontré un artículo y a su vez después también nos encontramos otro artículo que salió el año pasado intentando generar como una prevalencia en 113 países de la soledad, y varias voces desde políticos, académicos, investigadores, se habla justo que la soledad es uno de los grandes problemas o retos de la salud pública, y es por eso, porque tal vez a veces solamente la llevamos a una vivencia que el impacto solo puede ser individual, solo este cuerpo, pero pues este cuerpo tiene diferentes funciones. Y algo que en las investigaciones, y vean qué fuerte, es que la soledad crónica, ahora vamos a hablar de que alguien que vive en una magnitud de intensidad de sentir soledad, puede tener un 26% de riesgo de morir. Esto es una prevalencia más o menos igual a una prevalencia de inactividad física o de obesidad tipo 1. Como dato fue de un metaanálisis que hicieron en 2015. Pero alguna vez en otro podcast que por ahí me encontré que habla sobre la soledad, una asociación de Estados Unidos en 2018 igual intentó hacer como la prevalencia, y pues los datos de ahí fue que el 22% de la población en Estados Unidos vive con sentimientos de soledad crónica, y decían que eso es mucho mayor, ese porcentaje, que la prevalencia del consumo de cigarro o de diabetes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué habla que la soledad crónica, qué cambios realmente puede hacer? Porque si se fijan, el cerebro está interconectado. No solo es una vivencia subjetiva, afectiva, sino también hay resultado de un metabolismo cerebral. Otras áreas, como puede ser que la vivencia de soledad crónica puede generar estrés, y ahí entonces empieza a echar a andar cadenas, por ejemplo, de cambios hormonales, inmunológicos, cardiovasculares. Entonces, la evidencia que hasta ahora podemos tener es que la soledad crónica puede aumentar el riesgo de colesterol, de enfermedades cardíacas, de elevar la presión arterial, de cambios en el sueño, entre esta área de salud mental, de ansiedad, depresión, abuso de sustancias o adicciones, e incluso hablar del suicidio, que
sin generalizar, ¿verdad? Pero creo que podemos ver la magnitud del impacto de riesgo cuando permanece uno sintiéndose solo. Y creo que otro de los aspectos importantes, tal vez desde una mirada, es que no conocemos qué impacto tendrá dos realidades que están existiendo. Esta pandemia, que para muchos aisló socialmente, pero también les acercó más a sentir soledad, y que ya desde años antes de la pandemia, estos investigadores están diciendo es una situación que está creciendo porque está habiendo más personas mayores también que a veces pueden estar aisladas, que pueden sentir soledad ante las pérdidas, ante la enfermedad, ante la jubilación. Y vamos siendo poblaciones envejecidas a nivel mundial. Está habiendo a su vez con ello a veces más prevalencia de enfermedades que también nos puede llevar a tener sentimientos crónicos de soledad. Un poco yo en la consulta pues veo personas de diferentes edades, pero cuando una persona que ha sido muy independiente en su vida, el que son mujeres o hombres que manejan 70, 80 años, que pueden vivir solos o que pueden vivir acompañados, cuando llega a su vida una limitación que casi siempre es física, a veces se suma una discapacidad y después es una discapacidad social porque tal vez por esa limitación física ya no pueden manejar, ya no pueden salir, hay una elección que se ve restringida, una toma de decisiones, y eso puede ser muy fácil de asociar esta soledad crónica con sentimientos de inutilidad que hablábamos, ¿no? De ya no ser necesarios porque ya cumplí, como alguna vez en algún episodio lo comentamos. Entonces vean como todas las áreas que podemos reflexionar sobre este tema. Sí, el gran suspiro. No, dale. Bueno, un poco quiero jalar esto, cómo nos vas compartiendo estos resultados, ¿no? Del impacto a nivel físico, ¿no? De la soledad, y sosteniendo esta mirada de género y de salud pública, pienso en pues, la esperanza de vida a nivel global, ¿no? Como identifica o registra ahí cualquier país, y la esperanza de vida de los varones es más baja, ¿no? Sí. Y un poco sosteniendo esta mirada de la soledad, conecto con todo este proceso de socialización del género, y pues yo no me voy a quedar atrás, ¿no? Yo también voy a dar una recomendación. Llégale. Y bueno, justo lo hago en este tono ácido, ¿no? Porque al final voy a incluir el tema de la competencia, ¿no? Porque este documental se llama The Mask You Live In, hace una revisión, está enfocado creo que en California, en Estados Unidos, en la high school, y va haciendo una revisión de grupos de diálogo, las estadísticas, ¿no? De cómo los varones se van o van aprendiendo a socializar acercándose a la competencia, a el individualismo, a no expresar sus emociones, ¿no? Y justamente eso es lo que va a permitirles acercarse a este modelo hegemónico de masculinidad, de proveedor, de fortaleza, pero a la vez les va dejando alejados unos de otros, con pocas herramientas para momentos de transición, con un poco acceso y muy castigado, ¿no? Si conectan con la vulnerabilidad, ¿no? Y pues nada, me parece que eso es uno de los elementos que justamente este contexto de pandemia pues nos ha invitado a replantear, ¿no? Y aquí evoco también bueno, me dedico a facilitar grupos de masculinidades, y desde ahí he estado en muchos grupos de masculinidades, ¿no? Conectando con colegas de manera virtual, presencial, ¿no? Y en una ocasión, justo en un grupo de varones presenciales antes de la pandemia, analizamos este documental. Y pues yo externé mi experiencia como gay, ¿no? Como chico afeminado en la secundaria, ¿no? Conectado con este documental de, a mí me pasó eso. Me empezaron a excluir, yo no entendía por qué me excluían, viví bullying, ¿no? Tal. Pero pues yo lo narré como pues ya de grande señor de 30 que lo hablé en el diván quién sabe cuántas veces, ¿no? Pero de verdad es que le hubieran visto la cara a mis colegas, compañeros varones, no sabían qué decirme. Y yo me sentí tan solo porque dije, güey, estos vatos no me están entendiendo. O sea, estamos aquí físicamente, pero no me están entendiendo y no estoy conectando con ellos, ¿no? Y desde ahí me parece importante, ¿no? Que la búsqueda de espacios, ¿no? Para conectar con otros, pues tengan que ser espacios seguros, ¿no? En donde todas estas emociones de incomodidad puedan
puedan irse colocando sobre la mesa para no seguir con esta ilusión y con estas máscaras de estoy en la gran ciudad con las grandes calles y los grandes eventos, pero en realidad estoy caminando solo, sola, ¿no? Súper suspiro. Me genera mucha reflexión esta parte de somos una sociedad, o sea, un grupo de personas que se sienten solos. Es decir, de algún momento hemos vivido sentimientos de soledad, no es algo que solo le pasó a Galleta, a mí, a Monse, o sea, nos ha pasado a todos, es una vivencia comunitaria, es una situación de salud pública, entonces es algo que necesitamos mirar y atender con mucha compasión, porque hay una subjetividad, pero también hay un tema que ya es estadístico, o sea, esto ya es como voltear la página y mirar con más atención. Volviendo a esta parte que como en este episodio he querido como recalcar, es el sentido, ¿no? Como de poder reconfigurar la soledad como medio. Entonces yo no me quedo atrás, Galleta, así que tengo otra recomendación. Hay un documental que está en Netflix, se lo recomiendo ampliamente, creo que se llama Misión Alegría o Misión Felicidad. Total, que juntan a dos super líderes espirituales, el Dalai Lama y Desmond Tutu. Ok, juntan a estos dos personajes y de Sudáfrica. De Sudáfrica, tienen como estos discursos acerca de la alegría, ¿no? Recomendaciones para ser feliz y alegre en un mundo donde hay depresión, donde hay dolor. Justo hablaban de ellos de la depresión como un fenómeno global, ¿no? Entonces, dicen algo que me parece muy lindo. Tal vez ya revolví todo lo que pasó en el documental a mi favor, pero hay una parte en la que comienzan a hablar del Dalai Lama, ¿no? Como por la ocupación china, él tuvo que ser desterrado. De hecho, él tuvo que huir de casa por esta persecución que se hace al budismo y va a la India, ¿no? Como un refugiado. Entonces, obviamente perdió muchísimas personas, contactos, su familia, y no habló una familia nada más consanguínea, era una familia espiritual. Entonces, le decía a Desmond Tutu como de, qué fuerte, o sea, la soledad que sentiste de haber perdido a todo un momento a otro, ¿no? Te quedaste sin nada en una tierra nueva. Y el Dalai Lama decía como, bueno, pues esta soledad tuvo cierto propósito, ¿no? Porque me ayudó a cultivarme, a estudiarme, y los dos decían, bueno, este momento que te generó soledad, de haberte alejado de las personas que eran valiosas para ti, te ayudó a poder conectar con la compasión, con la generosidad y el amor en otros espacios que no eran el tuyo. Entonces, como un momento de soledad, como un momento de impacto, un turning point, diría la metodología del curso de vida, impacta a este gran líder espiritual para, a través de la soledad, hablarle a los demás acerca de la compasión. Esto me invita a poder reflexionar junto con ustedes qué estamos haciendo cuando nos sentimos solos, y que la soledad pueda ser un medio para transformarnos y nos dé un propósito. Vean este documental, está hermoso, parecen dos niños, los amo, está bien chido, pero sobre todo nos invita a ir reconfigurando este tema. Pues para cerrar, antes de nuestra frase célebre, quisiera citar tal cual, porque me gustó cómo también cierra este artículo de María Montero, cómo habla que la opción de vivir el momento de soledad es una opción o una oportunidad de conocimiento interior, de identificar y reflexionar los recursos emocionales que contamos para generar habilidades sociales de adaptación que faciliten el vínculo afectivo. Es una oportunidad para la creatividad, el aprendizaje y desarrollo humano. Y pues gracias por sumarse a este espacio seguro de escucha, y les recordamos que acá sostenemos y pensamos que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Bye, aprendamos de la soledad. Chao.